Para la Argentina fueron 14 años de soledad, con dictaduras militares fuertes y gobiernos civiles débiles, con la mitad del país proscrito, reclamando los derechos perdidos y el cadáver de Eva Perón. La madre de Evita acudió sin éxito a todos los presidentes argentinos y al propio Papa. Murió en febrero de 1971 sin recuperar el cuerpo de su hija. Perón envejeció en su exilio de Madrid, acompañado por su nueva esposa, Isabel, alentando y tratando de conducir a una juventud revolucionaria. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. En mayo de 1970, jóvenes guerrilleros que eran niños cuando gobernaba Perón secuestraron al general Aramburu y lo acusaron de fusilar peronistas y haber hecho desaparecer el cadáver de nuestra compañera Evita. Aramburu fue condenado y ejecutado. La dictadura militar entró en crisis y surgió un nuevo caudillo del ejército, el general Alejandro Lanusse. Aquel oficial aristocrático que conspiraba contra Perón en 1951. Ambicioso y audaz, Lanusse decidió negociar con Perón, ofreciéndole como prueba de buena voluntad la devolución del cadáver. Entonces llamó al coronel Cabanillas y le ordenó volver sobre sus pasos. Tomamos contacto con el padre Angeli, que era prácticamente el personero nombrado por el Vaticano, que fue muy necesaria su intervención, porque iba a hacer una serie de escritos en italiano a la municipalidad misma de Milán, para poder retirar ese cadáver, dando los argumentos de que por qué se sacaba un cadáver de ese cementerio que hacía 15 años estaba sepulto ahí, y para trasladarlo a Madrid. Retiramos el cadáver. Los obreros proceden a abrir el féretro con todos los ejercicios que tienen que hacer para levantar la tapa por la chapa, y cuando levantan la chapa ven eso y se quedan como enloquecidos. Todos se agarraron y que iban disparando ya a la puerta para irse. ¡Milagro, milagro, milagro!, gritaban, porque evidentemente el cadáver era una muñeca intacta. Después de 15 años estar en un cadáver ahí, ¿cómo era posible que estuviera intacta así? Se le explicó que estaba momificada, que no había ningún problema, y repartimos unas cuantas liras a la gente esta, con eso quedaron más o menos tranquilos. Al día siguiente, el cadáver volvió a peregrinar. En una furgoneta fúnebre atravesó el norte de Italia, Francia y parte de España, donde María Maggi volvió a llamarse Eva Perón. El 3 de septiembre llegó a Madrid y el coronel la llevó esa misma noche a la residencia de Perón en Puerta de Hierro. Tratando de no llegar a las 8:25 en punto, se modificó un poco la hora para no ser a la misma hora en que ella había fallecido. Entro yo, me presento a Perón, le informo de que traía el cadáver de Eva Perón, que en nombre del gobierno argentino se procedería a su devolución. Perón recibió el cadáver y firmó el acta que le presentó el coronel Cabanillas. Sin embargo, en una carta a su prima Raquel, acusó a marinos y militares de haberse ensañado cobardemente con el cuerpo de Evita y se preguntó por qué el Vaticano se había hecho cómplice de la maniobra. Concluía: esos miserables todavía pretenden que les agradezcamos la devolución de los despojos. En Buenos Aires hizo filtrar la versión de la profanación, pero solo eran trascendidos. El viejo líder eludió una denuncia formal. El doctor Ara recibió en Madrid el llamado de Perón, que lo convocó a examinar la momia y a dar su veredicto sobre el estado en que la habían devuelto. Y el profesor Ara lo determina y está publicado, las declaraciones que él mismo le hace a Perón en ese momento, diciéndole: el cadáver está incólume, tal cual yo lo dejé en la Confederación General del Trabajo cuando tuve que retirarme por presión del gobierno de la Revolución Libertadora. De manera que con eso también se suspendían, se daba una contestación a todas las infamias que se habían publicado y a todo lo que se había dicho,
que se había hecho con respecto al cadáver de Eva Perón. No es lo que vieron las hermanas de Evita en la residencia de su cuñado. El horror las acompañaría toda su vida. El horror de aquellas fotos que tomó el propio Perón y no mostró nunca, que permanecieron ocultas durante 25 años. Ocupas todo el largo de la mesa en que yaces y tu cabellera cae tan crecida que parece ignorar tu muerte. No ha sido mutilada como lo han sido tu cara y una de tus manos. Tu frente continúa siendo serena, pese a que muestra su puntazo en la sien derecha y la señal de 4 golpes. Veo un gran tajo en tu mejilla derecha y lo que queda de tu nariz destrozada, casi completamente destrozada. Miro las plantas de tus pies desnudos, cubiertos por una lámina de brea. ¿Qué significado tiene esa capa mineral en las plantas de tus pies? ¿En qué suelo de brea has estado parada, sostenida por tu propia muerte? Perdón por esta infinita herida y por las otras, por el golpe que sesionó uno de tus dedos, por los que muestras en tu frente, por la agresión cuya señal guarda tu mejilla derecha, por mejor no continuar, ya que estoy segura de que a cada golpe, desde el temblor de tu alma, imitación de Cristo, habrás dicho: perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. En septiembre de 1971, el caso Eva Perón parecía definitivamente cerrado. 2 años más tarde, la juventud peronista recogió el nombre de Evita como bandera de guerra. En Madrid, en cambio, el cuerpo mutilado había regresado a la sombra, tapado por Isabel, la heredera, a quien manejaba el brujo José López Rega, un ex cabo de policía aficionado a la astrología y vinculado a la logia mafiosa P2E, que celebraba ceremonias secretas con la heredera y el cadáver para transmitirle a Isabel el carisma de Evita. Los militares retrocedieron y Perón pudo volver a la Argentina, sin Evita, que dejó en la Quinta de Madrid, y violentamente enfrentado con esa juventud que había luchado por su retorno. Fue elegido para un tercer período y esta vez logró que su mujer fuera vicepresidente, solo que era muy tarde para él. Había llegado gravemente enfermo y murió a los 10 meses de asumir el gobierno. Lo sucedió formalmente su viuda, pero el poder estaba en las manos de López Rega, que mandó asesinar a centenares de activistas. Una nueva tragedia ensangrentaba a la Argentina y la momia de Evita regresó de golpe al primer plano. Los montoneros secuestraron el cadáver de Aramburu y anunciaron que no lo devolverían hasta que los restos de la compañera Evita regresaran al país. López Rega se vio obligado a traerla de Madrid, vigilada por sus pistoleros, y los montoneros devolvieron el cadáver de Aramburu. Isabel y el brujo abandonaron la táctica del ocultamiento y decidieron exhibir a Evita junto al féretro de Perón en la cripta fúnebre de la residencia presidencial. Entonces llamaron a Domingo Telechea, un restaurador de museos, y le ordenaron reparar los daños perpetrados contra el cuerpo. Las hay desde pequeñas lesiones superficiales hasta de bastante profundidad, inclusive importando algunos músculos importantes, huesos en algunos casos, a pesar de que, como se sabe, un cadáver momificado es un material sumamente duro, mucho más resistente que el cuerpo humano en vida.
La característica de la rotura de la nariz deja claro que se trata de un golpe manifiestamente fuerte o de una presión no normal, que también quebró parte del cuello. En 1976, una nueva dictadura militar reemplazó el caos de Isabel por el terror absoluto. 30.000 argentinos desaparecieron para siempre en los abismos marinos o en las tumbas sin nombre. Pero esta vez los militares no necesitaban el cadáver de Evita y encontraron la forma legal de ocultarlo. Finalmente, después de los agravios a los que fue sometido, del ultraje y del dolor de tantos años de estar sin saber dónde estaba, la Junta Militar decidió en el año 76 entregarla nuevamente a la familia. Y bueno, Eva llegó así, acá, a estar en la bóveda de su familia, acá en La Recoleta, bajo estrictas normas de seguridad que también el gobierno militar exigió y a las cuales cumplimos ordenadamente, por miedo también, miedo a que nuevamente desapareciera. Y bueno, llega el día de hoy en que Eva está enterrada a 8 metros de profundidad en una cripta, toda revestida en mármol. La idea quizás fue que enterrándola de esta manera, en el silencio, en la oscuridad de casi la noche, en el silencio y la falta de difusión para que la gente nunca supiera cómo había sido este episodio, quizás se creía que así Eva iba a quedar enterrada definitivamente, que iba a ser olvidada. Pero la gente no olvida. Ahora dice, no quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esos nutritivos alimentos cocinados por usted estarán listos para el microondas o simplemente para hervirlos dentro de la bolsa. Fresh Lock organiza y protege cientos de artículos del hogar. Sellando al vacío, todo se conserva a prueba de humedad. Haga sus propias bolsas para crear la medida exacta que usted necesita o bien use bolsas plásticas comunes de cualquier espesor. Aproveche esta oferta especial para televisión. No se pierda su Fresh Lock y ahorre mucho dinero. Pídalo ya. Haga su pedido ahora mismo y reciba cómodamente en su domicilio la novedosa Fresh Lock por solo 12 pagos de 8,70. Aproveche esta sensacional oferta llamando al 585-8515. No lo dude, llame ahora mismo al 585-8515. Este es otro lanzamiento exclusivo de Sprayet. Las mejores novedades. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero.